Listo, mis hermanos. Vamos a empezar. Recién dimos una introducción a la sección canónica de los profetas anteriores y los posteriores. 8 libros en total. Y vamos ahora a dar algunos principios hermenéuticos para la interpretación de la sección de los profetas. Quizás parte de eso va a ser algo de repetición, pero creo que es útil resumir algunas de esas cosas para nosotros entrando a esto, porque vamos a estar estudiando los libros, pero también ustedes van a estar leyendo como parte del curso y también para el resto de sus vidas van a estar leyendo estos libros. Entonces, creo que es útil. Esto es un complemento a nuestra clase de hermenéutica, que saltamos el género de profecía, porque tenía toda la intención de verlo ahora. Podemos resumir lo que vamos a ver en esta clase, es que los profetas eran hombres de Dios, hombres de historia, hombres del pacto y hombres de Cristo. Principio 1. Debemos buscar someternos y obedecer la palabra de Dios que viene a través del profeta. Debemos leer con obediencia, un corazón humilde, obediente. Esto es esencial a toda la lectura de la Biblia, pero sobre todo para los profetas, porque ellos están hablando, diciendo, esa es la palabra del Señor, la palabra del Señor que vino a través de tal profeta. Ellos tienen una relación íntima con Dios, llamados por Dios, escogidos por Dios, preparados por Dios. Vemos esto en algunos lugares como Isaías 6, ese llamado especial que recibió el profeta Isaías, o Jeremías aún más, que él fue escogido desde su nacimiento. Ahí Jeremías, me recuerda algún otro detalle interesante acerca de Jeremías, es que Jeremías se presenta como un nuevo Moisés. Su llamado ahí en el principio de Jeremías, quizás otra conexión, que ese lugar ahí, después de Reyes, en una nueva sección, la segunda mitad, empieza con un nuevo Moisés, algo un poco interesante. Verlo lo hemos visto en las costuras de las secciones, pero ahora verlo en la mitad de todo, un nuevo Moisés en forma de Reyes, Elías y Eliseo, y Jeremías. Es algo interesante, otro detalle interesante. Ok, pero eso es un ejemplo de esa intimidad con el Señor. El Señor los llamó, los envió, les mandó a hacer ciertas cosas, a decir ciertas cosas. Entonces, los profetas consistentemente hablan de parte de Dios y proclaman que sus palabras son palabras directamente de Dios. Cuando afirman, así dice Jehová, no es una recomendación, su propia opinión, sino es una afirmación que debe guiar nuestra interpretación. Cuando ellos llaman al arrepentimiento, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. Aunque no estamos de ese contexto cometiendo los mismos pecados, es un llamado a examinar nuestros propios corazones también. A ver que a veces hay paralelos en nuestro comportamiento de injusticia, de falta de amor por nuestro prójimo, como es un tema clave en los profetas, esa injusticia social y opresión. Entonces, esos detalles son muy importantes para leer el libro de los profetas. Debemos entender, ellos hablan de parte de Dios y Él es mi autoridad, Él es mi Señor. Mi Señor es el Señor de los profetas. El Señor que envió a los profetas es Él quien es mi Señor, a quien yo quiero someter también. Entonces, a quien yo también tengo que rendir cuentas. Entonces, yo quiero obedecer, yo quiero confiar, yo quiero adorar, lo que sea la respuesta correcta según el texto. Entonces, ese es el contexto de autoridad, de obediencia, de humildad requerida por ser los profetas, hombres de Dios. En segundo lugar, debemos notar el contexto histórico inmediato e histórico redentivo de cada profecía. Principio 2. Son profetas de la historia. Y esto es algo que hemos desarrollado ya en la clase anterior, que los profetas eran hombres de la historia. No solamente hablaban cosas del futuro, sino hablaban mucho del pasado. Usan patrones del pasado, hacen referencia a obras divinas en el pasado, relatan la historia del pasado y muchos otros detalles históricos que nos muestran la importancia de entender, uno,
que vivía en un contexto histórico con otras naciones, a veces que vienen en el contexto, Asiria, Babilonia y otros detalles así que pueden ser útil entender un poco de cómo funcionaba. Por ejemplo, hay un detalle político que explica por qué Babilonia llevó a Israel en cautiverio y por qué Ciro les mandó de vuelta. Pues porque tenían política de trato extranjero diferente. Babilonia quería asimilar todo y hacer que todo sea babilónico, que todo sea de los babilónicos. Pero Ciro quería, como estaba bien con una mezcla, quería adoptar a los dioses de las otras naciones como suyas, en vez de forzar una conversión de todos a la religión babilónica. Estaba contento de adoptar a los dioses de las otras naciones como sus dioses también, como en su panteón. Entonces, eso le daba una actitud un poco más tolerante que Nabucodonosor y los otros reyes de Babilonia. Entonces, ese detalle se evidencia en las escrituras también, y porque Ciro manda de vuelta y Nabucodonosor lleva en cautiverio. Entonces, es un trato muy diferente. Pero es parte de un contexto histórico verdadero, real. Entonces, entendiendo parte de la geografía, a veces puede ser importante. El contexto histórico es importante y eso es una parte clave de leer los profetas anteriores y los profetas posteriores juntos. Mucho del contexto histórico de los profetas posteriores se encuentra en los libros de los profetas anteriores, sobre todo Samuel y Reyes. Pero también es importante entender que ellos interpretaban los eventos, interpretaban la historia, tanto en los profetas posteriores como los anteriores. La profecía tiene dos aspectos, relatar y predecir. En la mente de los hebreos, la profecía no era solamente predecir el futuro. Un profeta era un representante del pacto entre Dios y el pueblo. Por esto, muchas veces los profetas relatan la historia de esa relación o relatan la historia de cómo el pacto se quebrantó. En la Biblia hebrea, los libros de Samuel y Reyes y Josué y Jueces son los libros proféticos. Son libros proféticos. No tienen tanta predicción, aunque sí hemos señalado a través de tipología y como la preservación del linaje de David que da esperanza, todo lo demás. Pero sí relatan la historia con una interpretación divina, una interpretación pactual. La profecía se interpreta como una narrativa histórica o poema. La otra parte es la predicción, pero siempre el futuro se presenta de manera que debería afectar nuestro diario vivir, como 2 Pedro 3, 11 a 13 nos muestra la actitud correcta para con la profecía de protección. Dice, puesto que todas esas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces dice, está diciendo, a la luz de Isaías y muchos otros de los profetas, vemos aquí esperanza para el futuro, para la venida del día del Señor, un tema muy importante en los profetas, la venida de un nuevo cielo. Está resumiendo la profecía y diciendo, entonces, ¿cómo debe ser nuestra manera de vivir? Santa, piadosa. Entonces, eso es algo importante. Cuando habla del futuro, siempre tiene implicaciones para el presente también. Por esta discusión, necesitamos ver que hay una conexión íntima, importante, entre los profetas y la historia de Israel. A la luz de este compromiso, lo que vimos en la clase anterior. En tercer lugar, debemos notar cómo el contexto pactual influencia la perspectiva pasada, presente y futura del profeta. Los profetas eran hombres del pacto. Y el contexto pactual les da esa perspectiva pasada, presente y futura. El oficio de profeta es estrechamente conectado con el pacto. Es un oficio pactual. Los profetas son mediadores del pacto para exigir obediencia a sus leyes, confianza en sus promesas y también representar al pueblo delante de Dios. Cada profeta debe entenderse a la luz de los pactos de que es miembro.
La manera en que Él entiende los pactos va a ayudarnos en nuestra interpretación. Los pactos nos dan una conexión pasada con la revelación anterior, una explicación del mundo presente del profeta, y también explica su esperanza de futuro y cumplimiento de sus promesas. Entonces, en un sentido, el profeta aquí vive en un contexto pactual de un pacto ya establecido, ¿cierto? Ya ha sido establecido, con señales divinas, con éxodos, con conquistas, con otros detalles del pasado que forman la base, el entorno pactual. No solamente los términos, pero también como todo el entorno de cómo es parte de esto, lo que Dios ha dado como bendición de este pacto, por qué es tan especial, es tan bendecido ser miembro de ese pacto, porque Dios nos ha dado una tierra, nos ha bendecido, nos ha preservado, nos ha conquistado, nos ha dado victoria sobre nuestros enemigos, muchas otras cosas. Pero también vive en medio de un pacto, con un pueblo pactual, con un pueblo que está en las balanzas del pacto, o para bendición o para maldición. Entonces, eso es parte de su servicio presente en su propia generación. Pero este pacto se establece en términos de promesas. Hay promesas en esos pactos, tanto promesas de amenaza y promesas de bendición. Entonces, eso informa su contexto futuro. Y muchos de los pactos son, obviamente, Abraham, Isaac y Jacob, Moisés y David, que son todo en su conjunto conectado. Pero eso es algo que en su conjunto forma la realidad presente de maldición, de preservación, lo que sea, según el rey, según el contexto, según la respuesta a la profecía y la esperanza de que un día Dios sí va a enviar la simiente de Abraham, la simiente de David, quien va a salvar a través de un nuevo pacto. Podemos ver la realidad de esos tres aspectos del contexto de cada autor humano debido a la naturaleza de un pacto. Muchas veces en la consideración de un autor humano y su intención, puede olvidarse de que el autor humano estaba en una relación pactual con Dios. Las implicaciones de esa realidad para nuestro entendimiento de la intención humana son grandes. Aunque no, de hecho, como en el ejemplo de David, la parte clave que produjo, ok, eso es tomada de otro apunte, en que hago referencia a Hechos 2, en que Pedro habla de David y dice que David, siendo profeta, sabiendo que Dios había prometido de que de sus lomos iba a levantar al Mesías, habló del futuro. Entonces, David, siendo profeta, presente, él estaba hablando la palabra de Dios en el presente. Recordaba las cosas que Dios había dicho anteriormente, el pasado, y esperaba con todo eso en el futuro. Entonces tiene esas tres perspectivas en uno. Entonces, de la misma manera, los profetas pueden proclamar la palabra del Señor, dar su propio bagaje, su propia carga al tren de revelación, pero también están dependiendo de todo el tren anterior y ya ven a la luz de eso el momento, la inercia que está llevando ese tren a un destino ya determinado, aunque quizás un poco distante y en algunos aspectos borroso, pero todavía algo que él puede ver. Está en la escalera, ¿cierto? Ya tiene un cúmulo de luz anterior, está dando nueva luz en su propia grada y todo eso da un efecto cumulativo que proyecta luz hacia el futuro, en que puede ver algunos de los destellos y aspectos de cómo será la salvación futura. Esos pactos muchas veces se fueron acompañados con textos pactuales, aunque así, con la excepción de Adán, Noé y Abraham. Y estos pactos tenían señales, textos, promesas y contenido de esos pactos son registrados y explicados. Los pactos muchas veces venían con sus textos y esos textos forman parte de nuestra Biblia. Venían con señales, con promesas y todo eso formaba parte de lo que era un recordatorio perpetuo de ese pacto. Entonces, el pacto se estableció en el pasado, pero se preservó en forma de señal, en forma de ritos, en forma de textos, que hacía ese pacto una parte continua de la vida del pueblo pactual. Y en ese sentido, el Pentateuco y su relación pactual es clave en esta consideración.
los profetas deben entenderse a la luz del Pentateuco. No siendo el Pentateuco el antiguo pacto, pero siendo el registro e interpretación de ese pacto en un sentido de testimonio perpetuo de ese pacto para los profetas. Jason DeRucci dice, el Pentateuco fue la escritura fundamental de los profetas, sacerdotes y poetas del Antiguo Testamento y para los autores del Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo más familiares que somos con este fundamento, lo mejor vamos a apreciar la estructura que construyen sobre este. El Pentateuco sirve como semillero de todas las profecías y toda la esperanza de los profetas y autores bíblicos subsecuentes. Aunque uno quizás diría, pues, entonces, ¿por qué David es tan importante? Pues David, como hemos hablado, cuando hablamos de pacto con David, es la consolidación de todo lo demás. Él consolida, él une, compone los temas de, él es el representante del pacto mosaico, él es el que cumple, su hijo es la simiente prometida de Abraham, que cumple esa promesa. Entonces, en David vemos todos los riachuelos uniéndose en un río grande. Entonces, esto es importante. Cuando vemos a David, estamos viendo todo el Pentateuco también. Entonces, la pregunta de entender un autor a la luz de toda la revelación anterior que tenía puede ser difícil, como en el ejemplo de casos en que no sabemos qué libro fue escrito primero. Pero es importante entender que los profetas entendían, interpretaban, leían los libros pactuales anteriores. Entonces, eso es una parte clave. Entender su contexto pactual, entender el contexto de los otros escritos pactuales antes, que podían haber formado parte de su esperanza, de su manera de interpretar el presente y de dar esperanza para el futuro. El Pentateuco, clave. Quizás incluso otros profetas también, como Miqueas, parece hacer referencia a Isaías. A Joel hace referencia a casi todos los otros profetas y muchos otros también. Perdón, una pregunta aquí. Entonces, ¿cómo representarían los profetas del pueblo de Dios en el contexto actual? ¿Cómo representaban al pueblo? Entonces, sí vemos esto. Normalmente vemos a los profetas en el otro sentido, del profeta de parte de Dios, dando las palabras de Dios al pueblo. Pero en un sentido también vemos a ellos intercediendo por el rey, por ejemplo, Isaías intercediendo de parte de Ezequías, y otros momentos parecidos en que Samuel también, tanto profeta como también sacerdote, quien oraba por el pueblo. Y ellos pedían, ora por nosotros, y decían que no voy a dejar de orar por vosotros. Entonces también los profetas los vemos como intercesores por el pueblo también. No es quizás tan prominente como la otra manera, hablando de parte de Dios, pero a veces sí vemos eso. Y un ejemplo clave de eso es Moisés, quien era tanto intercesor como proclamador, pero los otros profetas también lo vemos. Entonces, intercesión. Otro ejemplo es en cuanto a David y Natán. David como presenta su deseo al profeta y Natán de ahí da la respuesta a David de parte de Dios. Entonces, entender el contexto pactual del profeta. Y finalmente, el último principio. Debemos notar cómo estas profecías se relacionan con la gran profecía y metanarrativa centrada en Cristo. Los profetas también tenían una relación muy estrecha con Cristo, quien es el cumplimiento de la historia, el plan de Dios y las promesas de los pactos. 1 de Pedro 1, 10 a 11, dice que era el Espíritu de Cristo quien hablaba por medio de los profetas. Muchos lugares del Nuevo Testamento hablan de cómo los profetas esperaban y anhelaban ver el día de Cristo y su cumplimiento de los pactos. Por ejemplo, todos estos murieron en fe,
sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. También Hechos 3. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días. O Hechos 26. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta ese día, testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. O Mateo 13. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. También podemos pensar de las parábolas del Señor, de cómo el Señor de la viña enviaba mensajeros, siervos, ¿cierto? Los profetas. Enviaba muchos y de ahí Cristo es en un sentido el último en esa línea. El último en esa línea. Envía los siervos de los profetas y de ahí por fin envía a su propio hijo y dice, al hijo van a escuchar, pero también le matan a él. Entonces, a Cristo ve él en unión con la línea profética. Es más, es distinto de los profetas porque él es el hijo, pero está unido en esa historia de los profetas también. Hay unidad y continuidad y discontinuidad. Derucci dice, los profetas del Antiguo Testamento anticiparon el sufrimiento del Mesías y la misión que desencadenaría que él desencadenaría. Desencadenaría. Ajá. Debido a que todos los profetas señalan a Jesús, nuestra interpretación de los libros proféticos no puede terminar hasta que hayamos discernido cómo cada uno anuncia al Cristo. Eso no significa que todos los pasajes apunten al Mesías de la misma manera, pero la obra evangélica de Jesús puede y debe ser ampliada a partir de cada texto profético. Solo de esa manera los profetas toman su lugar como escritura cristiana. Al leer los profetas, busquen ver y saborear a Cristo y el Evangelio. Por ejemplo, en estas historias vemos muchas alusiones a las promesas encontradas en el Pentateuco. Y muchas veces el texto presenta un cumplimiento temporal de una profecía para presagiar lo por venir, o un cumplimiento tipológico. O como Kaiser lo expresa, de allí que hubiera un solo significado en la mente del autor, aunque podía saber o experimentar cumplimientos múltiples de ese significado simple. Por ejemplo, vemos la conquista de la tierra como un cumplimiento de la promesa de la tierra a Abraham, Isaac y Jacob. Pero el Pentateuco presenta esta promesa de una tierra como algo más glorioso que solo una porción pequeña de la tierra en el Oriente Próximo Antiguo. Hay la idea de que eso es un nuevo Edén. Esa es la esperanza, un nuevo Edén restaurado de la bendición original, sin maldición. Pero vemos que en vez de eso, cuando dejaron los cananeos, dejaron también la maldición de espinas y abrojos. Muchas veces en los poemas del Pentateuco, vemos que este rey venidero va a conquistar más que la tierra de los cananeos, pero también conquista a los de Moab y Edom y muchos otros pueblos que no eran parte de que él va a reinar desde mar a mar, que en todas las naciones va a ser bendita su nombre. También la promesa fue esa, de bendecir todas las naciones. El diseño original fue llenar la tierra entera con la imagen y gloria de Dios. Entonces, vemos esa realidad de que aunque había una conquista de la tierra, hay la esperanza sutil e implícita en mucho de eso, de algo mucho más allá que simplemente eso. Entonces, aunque se cumplió, se quedó un descanso por lograr, según Salmo 95, como interpretado en el libro de Hebreos. Pero la tierra no solo servía como un tipo de la tierra celestial, de que podemos disfrutar por fe en Cristo, pero también la conquista de la tierra proveía el escenario de los eventos de la vida de esta simiente. Entonces, era un cumplimiento tipológico y era un cumplimiento utilitario, en el sentido de que servía de manera útil para proveer el contexto de la preservación de este linaje, de este pacto, de este pueblo que Dios había escogido para ser la fuente del Mesías. Si Israel nunca hubiera conquistado la tierra, nunca habría venido Cristo en la ciudad de David, nacido de una virgen para ser nuestra salvación. Por lo tanto, la tierra y las promesas relacionadas con ella
Vemos lo mismo cuando pensamos am, vemos lo mismo cuando hablamos de la restauración. La restauración se presenta como una nueva conquista en algunos sentidos, un nuevo éxodo, pero cuando llegamos a Zacarías y a Ageo, se da cuenta, es obvio, de que no es el cumplimiento completo, porque todavía regresan a espinas y abrojos, todavía la maldición es ahí, todavía el pueblo sigue en pecado. El nuevo templo no es tan glorioso como el anterior. No es toda la gloria de lo que habían esperado. Entonces, es un cumplimiento. Dios sigue fiel a su promesa, pero es algo tipológico que nos deja en espera por lo mejor. Hay otros ejemplos de esto en Josué, quien es como un segundo Moisés, pero no es el profeta como Moisés. Y muchos otros. Salomón es un profeta como Moisés, pero no el profeta como Moisés. Perdón. Salomón es un hijo de David, pero no es el hijo de David. Además, vemos la conquista de Asiria en Isaías 11 y 12. Es obviamente un mensaje mesiánico del hijo de David, pero está hablando del regreso en el contexto de la restauración después de Asiria. Pero no es, aunque el regreso literal de Asiria fue un cumplimiento de esto, no fue el cumplimiento de esto, porque está esperando algo mucho mejor del reino eterno, de la inversión de la maldición, de justicia, del profeta, rey, hijo de David, quien es ungido con el Espíritu y restaura la creación e incluso salva un remanente de las naciones. Otro patrón de esto es el lenguaje de ese solidaridad corporativa. Solidaridad corporativa. Lenguaje como simiente, hijo, primogénito, pueblo, o incluso el lenguaje de Israel o Jacob. Es un lenguaje interesante, porque es un lenguaje que a veces hace referencia a un individuo y a veces hace referencia al pueblo entero, a una colección. Y de hecho eso tiene su base en la promesa desde Génesis. Tenemos a Adán, quien en un sentido es el representante, pero también él debe reproducir otras imágenes. Entonces, Dios bendice a él, pero también bendice a ellos. Y también tenemos la enemistad entre la simiente y la simiente, y la conquista de la simiente sobre la serpiente. Entonces tenemos una colección y uno específico. Y eso es lo mismo que vemos en Abraham. Abraham tiene esa doble promesa de una simiente y de una simiente. Una simiente específica, quien posee las puertas de su enemigo, quien conquista las ciudades de sus enemigos y destruye a los enemigos y aplaza su cabeza. Y una simiente numerosa como las estrellas del mar. Esa dinámica aparece mucho en los profetas, de hablar de Israel como uno o hablar de muchos. Incluso algunos interpretan el siervo sufriente como Israel. En un sentido puede ser, pero hay obviamente una referencia más que simplemente el pueblo de Israel, sino también su representante, el Mesías. Eso también es algo que aparece en Oseas 11, que cuando habla del Hijo, y no solamente algo en base del patrón de números 23 y 24, que en un lugar es Dios los saca de Egipto, pero de ahí después los saca de Egipto, hablando del rey, quien es el representante del pueblo. Entonces, esa dinámica de la solidaridad corporativa es algo común en los profetas. Entonces, esas dinámicas son una manera en que hablan del Mesías. Hablan del Mesías por hablar de las promesas de la simiente, por hablar de cumplimientos tipológicos, por hablar de esa idea de la solidaridad corporativa que a veces usan. Otro ejemplo de eso es la figura de Jacob, Israel, sobre todo en el libro de Oseas. A veces habla de Jacob, literal, el hombre físico, y a veces habla del pueblo. Entonces usa
naturaleza intercambiable del representante y el pueblo que representa, o la simiente particular y la simiente general. El primogénito que es Israel y el primogénito que es el hijo de David. Entonces, Israel, como un todo, es el primogénito de Dios, según Éxodo 4, pero Dios dice del hijo de David que él va a ser su hijo en una manera especial. Entonces, a veces hay esa dinámica en muchas partes. En otros casos, una profecía, a veces una profecía incluso puede esperar que no se cumpla. Puede ser una profecía condicional. Se puede ser en base de la condición de arrepentimiento. Si el pueblo se humilla, se arrepiente, puede recibir por lo menos un postergar el juicio por un tiempo, aunque muchas veces todavía resulta en destrucción porque no es un arrepentimiento completo y no es algo que normalmente sigue muchas generaciones. Entonces Dios vuelve a enviar más profetas, aún después del arrepentimiento de Ezequías y otros, y Josías, pero el juicio todavía viene porque el arrepentimiento no es el nuevo pacto, no es la restauración completa. Entonces, esto vemos en el libro de Jonás. Profetiza destrucción, una destrucción que no sucede. Entonces, ¿qué pasa? ¿Fue un profeta falso? No. El punto es, ese llamado, esa advertencia fue un llamado al arrepentimiento y Dios mostró misericordia en base del arrepentimiento de los ninevitas. Jeremías 18. ¿Qué está? Jeremías 18. ¿Qué dice ahí? Dice que sí que dará profecía de juicio y si se arrepienten, pues yo me arrepentiré. Pero también dará bendiciones, pero si no cumplen, destruiré al pueblo. Sí. Sí. Sí, entonces eso es parte, también nos vuelve a la idea del pacto, que de hecho voy a mover eso a la parte del pacto. Porque eso es parte del pacto. Dios muestra misericordia y muestra juicio. Entonces, dependiendo de la respuesta del pueblo, será la manifestación del carácter de Dios. Si se arrepienten, es misericordioso, es compasivo. Pero cuando siguen endureciéndose en su pecado, Dios no tiene por inocente al culpable. Entonces, lee los profetas como la palabra de Dios, con humildad, con obediencia, con arrepentimiento, con fe. Léelo en su contexto histórico, que hablaban del pasado y usaban mucho los patrones históricos del pasado, hablaban en un contexto histórico y leen los profetas posteriores con los profetas anteriores y beneficiarnos de esa conexión histórica. Eran hombres de pacto, en que hablaban de cosas pasadas, presentes y futuras, todo en el contexto de la fidelidad de Dios a su pacto y la obligación pactual del pueblo. Y hablaban del futuro, sobre todo en presentar al Mesías, quien es el hijo de David, el profeta como Moisés, el quien trae un nuevo pacto, el quien trae un nuevo éxodo y muchas otras maneras en que hablan de esto. A veces a través de tipología, a veces a través de promesas explícitas y a veces a través de otros usos literarios, como esa idea de la solidaridad corporativa. Entonces, mis hermanos, con esto cerramos esta clase sobre algunos principios hermenéuticos para los profetas y seguimos mañana con nuestro estudio del libro de Isaías.